Saludamos a Zair Mundaray Rodríguez, abogado penalista y criminalista, exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público venezolano. Abogado, bienvenido a NTN24. No, gracias a ustedes por la invitación, acá a la orden. ¿Por qué se cometieron tantas omisiones? ¿Por qué no se tomaron las muestras de tejido? ¿Por qué no asistieron expertos independientes? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, obviamente estamos hablando de una actividad reiterada por parte del Estado venezolano de encubrir los crímenes de lesa humanidad. En este caso tenemos un crimen de lesa humanidad como es el crimen de desaparición forzada, por cierto, al que no hacen ninguna referencia el comunicado del Ministerio Público. El Ministerio Público ha tratado de omitir exprofeso de manera evidente quién es la cadena de mando vinculada con este hecho y recordemos que esto incluye a más de una institución. Víctor Hugo Quero fue detenido por el DGCIN, que responde a la Presidencia de la República. Fue llevado ante tribunales de justicia en materia de terrorismo que responden ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. Fue acusado por un fiscal por crímenes que no cometió, con lo que esto conduce al fiscal general. Fue defendido de manera obligada, porque no se le permitió defensa privada, por un defensor público, y esto lleva al defensor público. Y la Defensoría del Pueblo, a pesar de tener varias denuncias de su desaparición, y el sistema penitenciario, sabiendo lo que había ocurrido con él, ninguno de estos organismos dio respuesta a su madre, que de manera permanente no dejó ni un solo día, ni una sola hora de buscarlo. Entonces, este comunicado que vemos justamente deja en tela de juicio toda esta investigación y la carencia de técnica y de protocolos y de asumir rigor técnico científico en esto. Lo primero que denuncié precisamente es que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses no participó en la exhumación. Fueron a la autopsia, pero no participaron porque no se les permitió y utilizaron el médico legista del Ministerio Público, quien no es anatomopatólogo forense. Cuando se trata de muerte en una situación que haya que determinar, que es decir, que la muerte no es evidente, no es un disparo por arma de fuego, una herida por arma blanca, una caída de altura, un hecho de tránsito, tienen que tomarse muestras de tejidos histológicos y tienen que analizarse desde el punto de vista microscópico por parte de anatomopatólogos. En este caso, no era un anatomopatólogo quien estaba allí, ni tampoco había un antropólogo que tiene que desnudar y ver todo el plano óseo, a ver si tiene impregnaciones hemáticas o algún tipo de lesión que permite establecer si hay traumatismo. Este médico despachó el tema de los traumatismos sin contar con el auxilio de un anatomopatólogo, de un antropólogo, pero tampoco de un odontólogo forense, que los odontólogos forenses tienen que ver porque toda el área maxilofacial y el área odontológica, cuando se produce traumatismo, dejan muchas evidencias y eso tenía que ser objeto de análisis. Tampoco analizaron nada de eso. De modo que una vez verifiqué que tampoco se pudo llevar muestras histológicas a CENAMEF, queda muy claro que todo el tratamiento del caso está llevado de manera de que no se sepa la verdad y que de alguna manera lo que hicieron fue tratar de corroborar lo que ya había dicho el sistema penitenciario, que había mantenido a esta persona en desaparición forzada tanto tiempo, diciendo que tiene una data de muerte entre 10 meses y 12 meses, sin explicar la metodología que utilizaron para eso. Y vaya que es algo complicado en cuerpos que están en urnas. Esto no depende solo del área médico-legal, sino tienen que hacerse análisis de la humedad de la tierra, las temperaturas, las características de dónde está el cuerpo de la urna y toda la capacidad que tiene de filtrar agua o de elementos externos, pero además de cómo murió, si tenía antibiótico-terapia de manera previa, si tenía infecciones, etcétera. Nada de esto se hizo, con lo cual uno queda muy claro, queda muy evidenciado que todo lo que ha ocurrido acá es una simulación Sí, de justicia. y es Una que simulación de justicia que está dirigida a no hablar de la cadena de mando ni de los ujú, involucrados en este crimen de Estado, que es un crimen evidente, así como tampoco se explicó las razones por las cuales el cuerpo fue inhumado sin la notificación de sus familiares, a abogado. pesar de que se sabía que la madre lo estaba buscando porque era un hecho público, notorio y comunicación. Abogado, es que llama la atención que el comunicado de la Fiscalía solamente hable de la causa de muerte de tromboembolismo pulmonar, pero nada diga sobre las responsabilidades en cuanto a la desaparición forzada, el ocultamiento por tanto tiempo del paradero de Víctor Hugo Quero, muy a pesar de que su madre lo estaba buscando por más de un año y la falta de información durante todo ese periodo. Queda prácticamente probado que aquí lo que hubo era un intento premeditado de ocultar la responsabilidad del Estado con esta supuesta autopsia. Sí, absolutamente. Yo creo que el comunicado y la puesta en escena del fiscal general
tienen ese objetivo, un objetivo que es muy claro y es dejar en evidencia que no tienen ningún interés en la búsqueda de la verdad ni ningún interés en tratar de establecer cuáles son las responsabilidades, porque esta es una cadena de mando que llega muy alto, puede llegar incluso a la presidencia de la República, dado que según informaciones que se manejan fue el DGCIN quien practicó la detención. El DGCIN, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar, responde directamente al presidente de la República, en este caso a Maduro en su oportunidad, pero también a Delcy Rodríguez ahora. De modo que la situación de desaparición forzada que se mantuvo en el tiempo hasta que reconocieron mediante un comunicado que había sido inhumado sin notificación a los familiares, lleva esa cadena de responsabilidades a todos estos organismos, incluso a todos los organismos que recibieron comunicaciones de la familia. La Defensoría del Pueblo emitió una comunicación diciendo que estaba en el Rodeo 1 como detenido cuando realmente no estaba detenido, ya había fallecido para el momento en que emitieron el comunicado. El Ministerio Público entrevistó 2 veces a la señora Quero y el 6CPC, el Cuerpo de Investigaciones, ya la había entrevistado una vez, es decir, la revictimizaron 3 veces con 3 entrevistas, donde tuvo que explicar lo mismo una y otra vez y ya los organismos sabían que había muerto y además que ya lo habían inhumado. Y el sistema penitenciario recibió peticiones de ella en todas las cárceles y tampoco le dieron respuesta, mucho menos el tribunal, que no permitió que se le juramentara abogado privado, y el defensor público que le atendió tampoco le dio ninguna respuesta. Así que estamos viendo que aquí hay una colusión de organismos del Estado que se han puesto de acuerdo para mantener la situación de desaparición forzada, y esto es sumamente grave porque de alguna manera incluye a todos los que hoy le dan sostén al poder. Y esa es la razón por la cual justamente Larry DeBoe enfrenta esta situación de dejar claro de que no van a hacer nada, porque desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del abordaje del comunicado, que incluso le llama privado de libertad y no le llama desaparecido, desechando de una vez que está investigando la desaparición forzada, deja claro que no tienen ningún interés en que haya justicia en el caso concreto. Es que este comunicado deja un sinsabor y es que uno termina preguntándose entonces, ¿qué? ¿Caso cerrado? ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo van a cerrarse esas dudas que deja abierta este comunicado de la Fiscalía? Y entonces esto podría llegar a engrosar ese expediente contra el régimen de Venezuela en la Corte Penal Internacional si recae bajo el Estatuto de Roma. Sí, no solo ante la Corte Penal Internacional, porque recordemos que al menos el sistema interamericano ya había iniciado una causa por desaparición forzada. Hay una causa por desaparición forzada y tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana Víctor Hugo Quero. Es decir, el sistema interamericano ya se había pronunciado y como no va a haber justicia, esto debe pasar a engrosar el expediente de la Corte Penal Internacional, que además en los últimos informes de la misión de determinación de hechos que constan en ese expediente han dicho claramente que en Venezuela la desaparición forzada se ha convertido en una política de Estado. Este caso ratifica que tanto que es una política de Estado que involucra a miembros de todas las ramas del poder público, porque todas las ramas del poder público quedaron involucradas en la negación sistemática de que estaba en manos del Estado y que lo habían inhumado sin notificar a sus familiares, sabiendo que lo estaban buscando, como si fuera una persona no identificada o como si no tuviera familia, es decir, incumpliendo incluso estándares internacionales en materia de inhumación de personas. Sair Mundaray Rodríguez, abogado penalista y criminalista, gracias por haber estado con nosotros. Una buena tarde. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto.